Bueno, pues buenos días. Les hemos convocado hoy aquí para darles una noticia muy importante, fundamental para este equipo de gobierno en esta legislatura, y es que por fin se ha cancelado el plan de ajuste al que estaba sometido este ayuntamiento desde el año 2012. El ayuntamiento, con esta noticia, adelanta en más de 10 años la salida de este plan de ajuste y viene a ratificar pues, la buena gestión económica que se viene haciendo. Y ustedes se preguntarán por qué ahora. Pues como decía, por esta buena gestión económica, porque se han venido cumpliendo en los últimos años los objetivos marcados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de Sostenibilidad Económica, de Prudencia Financiera y de periodo medio de pago a proveedores, y porque el marco jurídico así lo contemplaba en la disposición adicional 108ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para el 2021. No me quiero centrar mucho en el pasado, pero yo creo que hay que recordar algunos datos. En el año 2015, cuando este equipo de gobierno accedió a gobernar esta ciudad, nos encontramos con una deuda total de 300 millones de euros. El ayuntamiento había generado un porcentaje de deuda del 98,65%. El periodo medio de pago a proveedores era de 114,11 días. En junio del 2015 las facturas que se estaban pagando tenían una antigüedad media de más de 182 días y las pendientes acumulaban 95 días de retraso. Había una inversión presupuestada de 2 millones de euros, de los que solamente se ejecutaron 1 millón. En fin, una situación penosa, ¿verdad, alcalde?, de la que hemos conseguido salir. Hoy en día hemos conseguido reducir la deuda total a 160 millones de euros aproximadamente. Les digo aproximadamente porque estamos pendientes de la liquidación del año 2021 y nos dará la cifra exacta. Hemos rebajado el porcentaje de deuda a un 67,15%, esto significa 20 puntos, teniendo en cuenta que el 75% de deuda es lo que marca una entidad saneada, por lo tanto nosotros estamos incluso por debajo, así que somos una entidad pública saneada. Hemos cerrado el 2021 con un periodo medio de pago de 10,37 días, periodo medio de pago a proveedores. Acabamos de presentar hace escasas semanas y aprobar un presupuesto de 222 millones de euros con 30 millones de euros de inversiones, y todo esto en los últimos 6 años sin subir un solo euro a los alcalainos y a las alcalainas, con impuestos congelados. Me gustaría decir que estos impuestos y que esta carga fiscal de este ayuntamiento está por debajo de ayuntamientos como el de Móstoles, como el de Parla, como el de Torrejón de Ardoz. De hecho, por ejemplo, nuestro tipo de IBI, que es un 0,43%, está también muy por debajo del tipo de municipios que tenemos alrededor. Además, tenemos dotado un fondo de contingencia que no existía cuando llegamos a este ayuntamiento a gobernar en el 2015, que nos ha permitido afrontar sentencias judiciales millonarias. Yo les recuerdo, por ejemplo, la sentencia de Urbaser o la del alquiler de espacios municipales para concejalías, como era la Concejalía de Educación, que nos ha permitido hacer frente a los estragos de Filomena o que nos ha permitido asumir las consecuencias del COVID. Todo esto, como digo, sin subir un solo euro en los impuestos a los alcalainos y a las alcalainas. Como les decía, nuestro plan de ajuste se aprobó en el año 2012, estaba previsto que estuviera hasta el año 2032, con un total de 94,14 millones de euros previsto para este pago a proveedores. De hecho, se llevó a un pleno. Les quiero recordar que en una situación tan complicada, mi partido, el Partido Socialista, que estaba entonces en el consistorio, tuvo una actitud responsable que nos hubiera gustado que otros partidos hubieran tenido en estos tiempos tan difíciles. Se abstuvo para poder tener este plan de ajuste que refinanciaba una deuda y que ahora mismo hemos refinanciado y hemos salido de este plan con 3,5 millones de euros de ahorro en la operación. Por lo tanto, hemos conseguido encauzar las cuentas del ayuntamiento 10 años antes de lo previsto. Como conclusión, les diré que la salida del plan de ajuste supone un reconocimiento a una buena gestión económica, un reconocimiento que está fuera que viene por el Ministerio de Hacienda, por los técnicos del Ministerio, que no tiene nada que ver con los informes que podamos tener en este ayuntamiento.
que el ayuntamiento está económicamente saneado, que tenemos una estabilidad presupuestaria y una sostenibilidad financiera fruto de una buena gestión desde hace casi 7 años y que esta buena gestión repercute, en primer lugar, en el pago a proveedores. Tenemos presupuestados, por ejemplo, para este año en el capítulo 2, más de 67 millones de euros para estos servicios, para este pago a las empresas que dan tantos buenos servicios a esta ciudad y que venimos cumpliendo y que incluso hemos cumplido en los peores momentos de pandemia durante los últimos meses. Que hemos incrementado y multiplicado infinitamente, y aquí tienen el fruto de esa multiplicación en las inversiones. Llevamos ya diferentes años apostando por la inversión y por la transformación en Alcalá y que además esta buena situación económica lo que nos lleva es a tener la confianza de las empresas y las entidades que constantemente quieren trabajar con nosotros. Por último, les diré que esto no es un trabajo que haga solamente una persona o 2 personas, que hay que agradecer la implicación de todos los servicios municipales que han trabajado muy duramente en estos años, de todos los concejales que han formado parte del equipo de gobierno en la legislatura anterior y que forman ahora mismo parte del equipo de gobierno ahora, porque sin su implicación y sin su responsabilidad no hubiéramos podido llevar a término esta salida del plan de ajuste. Y permítanme que personalmente yo hoy me acuerde de Fernando Fernández Lara, que fue concejal de Hacienda, fue mi predecesor, que organizó otra manera de funcionar económicamente en este ayuntamiento, con la que seguimos trabajando y que sembró y sentó las bases para el buen trabajo en la gestión económica. Y solamente les hablo ahora del futuro. Salir del plan de ajuste no significa volver a la fiesta y a la pandereta. Significa que seguiremos gestionando con rigurosidad, que seguimos apostando por lo que hemos construido entre todos, un modelo de gestión económica riguroso y responsable, que además es eficiente y que permite la inversión en toda la ciudad. Vinimos hace casi 7 años con un mandato de todos los complutenses para sanear las cuentas del ayuntamiento y para transformar una ciudad. Casi 7 años después seguimos transformando esta ciudad y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha convertido en ejemplo y en un, yo diría, transatlántico imparable. Así que muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todas las personas aquí presentes. Yo me voy a centrar en las inversiones que se han realizado desde el año 2015, como bien decía la concejala de Hacienda. Esta buena gestión económica que iniciamos en 2015 pues nos ha permitido, entre otras cosas, lo que aquí se refleja en este cuadro que está a mi derecha, que son inversiones en toda la ciudad, en todos los barrios de la ciudad, en todos los distritos de la ciudad, por un importe de 50 millones de euros. Esa es nuestra hoja de servicios a día de hoy, a año 2022, a marzo de 2022, 50 millones de euros invertidas en la ciudad y, como bien decía la concejala de Hacienda, sin subir los impuestos a las familias de Alcalá de Henares. La otra cuestión que teníamos eran 300 millones de euros de deuda generada por el Partido Popular y no se supo muy bien dónde se destinó ese dinero y esa es la gran pregunta que muchos vecinos y vecinas se siguen haciendo. ¿Cómo puede ser que se generaran 300 millones de euros de deuda en esta ciudad y no se viera una realidad y una transformación como la que se está viendo ahora y con 50 millones de euros de inversiones tengamos todas estas actividades y actuaciones que hemos realizado en esta legislatura y media que llevamos? Sí que voy a recopilar brevemente lo que se ha hecho porque creo que es importante y luego pues está a disposición de todos los medios. Lo que se ha realizado entre 2017 y 2021. También es curioso cómo nos atacaban el Partido Popular en el año 2018 y 2019 diciendo que eran obras electoralistas,
que eran obras para las elecciones de mayo del 19, y la realidad es que después de 6 años seguimos en obras, en inversiones en la ciudad y con clara vocación, como luego verán ustedes, a continuar hasta finales de legislatura. Entre 2017 y 2021 se han destinado 26 millones de euros en cambiar el modelo de movilidad en esta ciudad, a un modelo sostenible, un modelo menos contaminante, más eficiente en el tráfico rodado y que prioriza claramente al peatón. Hay diferentes vías de esta ciudad que se han mejorado. La vía Complutense en su totalidad se ha transformado. La avenida Daganzo, Gustavo Adolfo Bécquer, Ronda Fiscal, Lope de Figueroa, avenida Doctor Marañón, Octavio Paz, entre otras muchas calles de Alcalá que se han visto mejoradas con este modelo de movilidad sostenible. En estas actuaciones de los 26 millones de euros se incluyen también las actuaciones de peatonalización del centro, con las intervenciones que hicimos en la calle Libreros y Plaza de Cervantes, que recordamos supusieron una transformación brutal en el casco histórico de nuestra ciudad, donde tuvimos una oposición furibunda del Partido Popular, llegando a repartir panfletos en la misma calle oponiéndose a esta peatonalización, y que hoy nos encontramos cómo se hacen fotos de cámara en esa calle peatonalizada de la calle Libreros, en la más sentida hipocresía y demagogia que nos acostumbra a tener el Partido Popular aquí en Alcalá de Henares. Pues bien, las obras de esta plaza Cervantes, con la calle Libreros y todo lo que es este eje, sumado a la Plaza de los Santos Niños y Casco Este, está en los 4,5 millones de euros que se han invertido en la mejora de este acondicionamiento de estas zonas fundamentales para la ciudad. Pero también hay que recordar que cerca de 7 millones de euros se invirtieron ya en la legislatura pasada en la reforma y transformación de parques y jardines de nuestra ciudad. El nuevo Parque Juan de Austria, donde ahora pues presentaremos y ya hemos presentado una segunda fase, pero que hicimos una gran transformación en esa zona, o actuaciones en el Parque O'Donnell, el Parque Magallanes, de la Duquesa, Gilitos, Parque de los Pinos, Demetrio Ducas en su fase 1, Parque Roma o el antiguo recinto ferial o el Salvador de Madariaga. Son solo un ejemplo de los diferentes parques en los que actuamos en la legislatura pasada. También entre la legislatura pasada y este año 2021 el deporte ha sido un eje fundamental en nuestra actuación de gobierno, habiendo destinado 9 millones de euros a instalaciones deportivas. Instalaciones que se encontraban en una situación lamentable y de deterioro fruto de esa no inversión por gobiernos del Partido Popular en legislaturas pasadas. Pudimos remodelar con estos 9 millones de euros el pabellón Demetrio Lozano en su fase 1, la ciudad deportiva del Val con pistas de tenis de tierra batida, el velódromo municipal que llevaba decenas de años cerrado al funcionamiento, la ciudad deportiva del Juncal con un nuevo aparcamiento, el complejo deportivo de Espartales con un nuevo aparcamiento, salas multifuncionales y la puesta en marcha del abono multideporte con 7.000 usuarios que ya hay a día de hoy y que se van recuperando todo lo perdido por la pandemia. Se efectuó la renovación del césped artificial en distintos campos de fútbol, en concreto 5 campos de fútbol 11 y 6 campos de fútbol 7, ciudades deportivas del Val, del Juncal, Isidro Cediel, Felipe de Lucas, antiguo recinto ferial, y en marcha nuevas instalaciones de césped que luego posteriormente comentaremos brevemente. También se generaron nuevos espacios de deportes en barrios de la ciudad, como esas pistas polideportivas tan usadas en el barrio de Espartales Norte y Sur, en La Garena, un nuevo skatepark en la zona de La Garena Sur o las zonas de vivideporte en Espartales Norte, Parque Deportivo del Ensanche y Damaso Alonso. Hablando de eficiencia energética, se han invertido ya 2 millones de euros en la sustitución de luminarias, de las tradicionales luminarias de vapor de sodio para pasarlas a tecnología LED, un ahorro energético superior al 50% y un mantenimiento más cómodo, más económico y que efectivamente mejora la contaminación lumínica y ayuda a reducir esos gastos municipales. Actuaciones de mejora de eficiencia energética en edificios municipales, también con sustituciones de calderas. A día de hoy, 4.300 farolas de la ciudad ya son LED y cuando lleguemos a final de legislatura tendremos la mitad de todo el alumbrado público de la ciudad sustituido a tecnología LED. En concreto también se han invertido 4,3 millones de euros en rehabilitación y adecuación de edificios municipales, en muchos casos también con un importante componente de mejora de eficiencia energética. Tenemos la transformación del edificio de la antigua fábrica GAL, que hoy alberga
el Museo de la Moto, la exposición de Motos Made in Spain, el Auditorio Paco de Lucía, la Casa de la Juventud, Santa María la Rica o el antiguo Colegio Zulema, entre otros. También se han destinado 1,5 millones de euros en infraestructuras públicas como fuentes públicas y renovación de saneamientos. En definitiva, todas esas actuaciones que les he relatado, desde el año 2017-2018 hasta el año 2021, suman la cantidad de 50 millones de euros y es lo que pueden encontrar en el panel de la derecha. ¿Qué es lo que nos queda de aquí a finales de legislatura, en este año 2022 y hasta mayo del 2023? ¿Qué es lo que se recoge en el panel de mi izquierda? Pues bien, tienen aquí actuaciones por un importe de 50 millones de euros, otros 50 millones de euros que se van a destinar a mejoras de infraestructuras públicas, de movilidad, de deporte, de parques y jardines en los diferentes barrios de la ciudad, con lo cual llegaremos al final de legislatura y en 2 legislaturas, prácticamente en una legislatura y media, COVID por medio, Filomena por medio, con 100 millones de euros de inversiones en la ciudad de Alcalá de Henares. Por recopilar brevemente, en estos 50 millones de euros nuevos que van a llegar a la ciudad, tenemos 7 millones de euros en parques y jardines, con 1,5 millones también para la recuperación del río Henares, en definitiva, 11 millones de euros destinados a espacios verdes en esa apuesta por un Alcalá verde y sostenible. Tenemos también preparada una inversión de 22 millones de euros en mejoras de la movilidad, accesibilidad y del espacio público, que repercutirá en todos los distritos de la ciudad. Vamos a transformar completamente, por un ejemplo, la avenida Juan Carlos I en La Garena. Se está trabajando ya en pasos de peatones inteligentes, en todo lo que es la accesibilidad o movilidad, y acabaremos con un asfaltado de toda la calle avenida Juan Carlos I en el barrio de La Garena. También hay otras actuaciones en marcha, como es toda la modificación del bulevar del Paseo de Pastrana, la rotonda de confluencia con las calles Lope de Figueroa con la calle Santander, o diferentes actuaciones en barrios como Reyes II o Campo del Ángel. Otras actuaciones previstas para este periodo, que ya comenzará en el 23, es la rehabilitación de la Plaza Cervantes con fines turísticos y la continuación con la peatonalización y zona de bajas emisiones en el casco este de la ciudad. En el ámbito de las pasarelas peatonales, con este plan de mejora de las diferentes pasarelas peatonales de la ciudad, que comenzamos con la calle Gaceta, este año 2022 comenzaremos también con las de la calle Escudo y es objetivo de ir transformando año tras año estas pasarelas de peatonales que cruzan las vías del tren a lo largo de toda la ciudad de Alcalá de Henares. En el ámbito deportivo se destinarán 3 millones de euros en lo que queda de legislatura para un nuevo espacio deportivo en el Distrito 2, concretamente en el barrio de La Gal, y otras diferentes actuaciones en infraestructuras deportivas. En cuanto a edificios municipales, proyectos por valor de 10 millones de euros, como toda la mejora de la accesibilidad del Centro María Zambrano, o un nuevo centro muy demandado, social y cultural, en el barrio del Ensanche, sería un centro cívico del barrio del Ensanche, o el centro social y deportivo en el barrio de Ciudad del Aire. Además, tenemos también 2 millones de euros destinados a infraestructuras, donde destacamos la renovación completa de la red de abastecimiento del barrio de Puerta de Madrid. En definitiva, un conjunto de actuaciones que se irán presentando y se irán informando a los diferentes medios de comunicación, pero que sí que creemos que son importantes porque afectan al conjunto de la ciudadanía de Alcalá de Henares y es una apuesta clara por esta mejora de la situación de Alcalá de Henares desde el año 2015 hasta el año 2021. Muchas gracias. Que apretar el botón. Buenos días a todos. Como veis, los datos, las cifras hablan por sí mismas. Cualquiera que conozca Alcalá de Henares sabe cómo estaba Alcalá de Henares hace unos cuantos años y lo que es el Alcalá de Henares de ahora y el trabajo que se está haciendo ahora, se estaba haciendo antes y se sigue haciendo ahora. Y lo que hoy presentamos no es un parque.
no es una peatonalización, no es una rotonda más. Lo que presentamos es algo que no se ve y que no se toca, pero marcan un antes y un después en la política de una ciudad. Algo que ha condicionado y va a condicionar las políticas públicas que se han hecho y se van a hacer en un periodo de 20 años. Cuando nos preguntaban el motivo del acuerdo Ciudadanos-Partido Socialista, creo que esto refleja los motivos y refleja el porqué. Primero, porque nos sentamos a hablar de ciudad, sin populismos, sin extremismos, con un sentido único y estricto de lo que era una necesidad de un Alcalá de futuro. Veníamos de un Alcalá de pasado, como bien han dicho, con una deuda de 300 millones de euros del Partido Popular, completamente abandonada, y decidimos sentarnos a hablar. Y quiero recordar que han sido, esto casi son 2 años y medio, porque lo anterior ha habido una pandemia por medio, una pandemia impresionante que paralizó mucho de aquel trabajo que todavía estaba pendiente por hacer, y lo que hicimos fue sentarnos, hablar y decidir hacia dónde íbamos. Hay que tener en cuenta también que hubieran sido otros 10 años sin el conjunto de decisiones que nos permiten hoy salir de la libertad condicional financiera a la que estaba sometida Alcalá de Henares. Estábamos sometidos a una libertad condicional, realmente. Y que ha sido posible por la estabilidad que ha traído, además del trabajo que quiero reconocer ya, el que se hizo en la anterior legislatura, ¿por qué no? Pero podíamos haber entrado en esto que viene ahora, que es el populismo, de un extremo, de otro, y que decidimos 2 partidos sensatos, con sentido de ciudad, con ideologías diferentes, sacar a Alcalá de Henares de esa libertad condicional y darle la libertad que tanto tiempo necesitaba. Y hoy recuperamos esa libertad para decidir. Una libertad desde la política del consenso, en el cual esta finalización del plan de ajuste permitirá la total autonomía financiera y una mayor capacidad de entender la necesidad de la ciudad y de sus vecinos. Los 30 millones de inversión en los presupuestos de este año son un buen ejemplo de lo que se puede hacer si tenemos unas cuentas saneadas y políticas, como he dicho antes, que no sean populistas, sino realistas y de ciudad. ¿Por qué? Porque a la hora de los plenos, todo el mundo lo ve, nos encontramos constantemente propuestas de calles, de ciudades, incluso calles y ciudades, o sea, calles, parques, jardines, que ya están reflejados aquí, que ya es un proyecto que se lleva, y se lleva con dinero. Se lleva desde ese trabajo, ya está, y nos proponen incluso cada vez que se va a hacer algo, te encuentras una moción al pleno siguiente diciendo queremos que se haga algo que ya está planificado y con dinero, gracias a ese trabajo. Es una buena noticia, es un buen momento, porque la posibilidad de acceder a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nos va a dar aún todavía más capacidad de inversión. Insisto, se trata de grandes noticias de esta legislatura. Y ahora me voy a ir al 31 de agosto del 2020. Ciudadanos no estaba en el Gobierno. Tendría que pasar más de un año, 16 meses, para que se produjera este acuerdo de gobierno. Pero en agosto de 2020 ya propusimos adelantar la salida del plan de ajuste en un pleno extra que, curiosamente, Partido Popular votó en contra de salir de este plan de ajuste, o sea, votó en contra de salir de esa deuda a la que nos había llevado con 300 millones de euros, y Vox se abstuvo. O sea, votaron en contra de la ciudad, una vez más. Escuchaba antes a mi compañera decir, cuando entraron 182 días de pago a proveedores y a día de hoy a 10,37 días. Yo creo que eso es muy bueno para la ciudad, primero porque además la gente que quiere invertir en Alcalá de Henares ve una ciudad tranquila, buena y una ciudad donde invertir. Y eso es lo que ha llegado a hacer este equipo de gobierno. Dijimos entonces que nuestra decisión de ahora no es un apoyo a este equipo de gobierno, es una decisión que va más allá de todo eso y que tiene sentido de ciudad. Va a mejorar la capacidad de este ayuntamiento de entender las necesidades de los vecinos y desde el primer momento nos sentamos a hablar de eso.
¿De qué necesitaba Alcalá? No como se suele decir, ¿apoyas al gobierno por sillas o apoyas al gobierno? No, apoyamos al gobierno porque somos gobierno, creemos en lo mismo que es una ciudad de futuro y una Alcalá de futuro. Por eso era tan necesario, y vuelvo a recordar, con 2 años de pandemia, una Filomena, y que este gobierno no solo lo ha hecho bien, sino que además ha sido una de las ciudades que empezó sufriendo más con el COVID y de las que económicamente ha sido la que mejor se ha mantenido dentro de la Comunidad de Madrid, una de las mejores que se ha mantenido gracias a ese esfuerzo y gracias a ese consenso y a ese entendimiento. Hubo un partido político, como he dicho antes, que votó en contra, que no quería salir de esa deuda de 300 millones de euros, y otro que se abstuvo, que fue Vox. ¿Por qué? Pues porque no querían que salieran de esa cárcel a la que nos tenían sometidos y que, gracias al acuerdo Ciudadanos-PSOE, hemos conseguido salir y nos permite invertir. Y para terminar en positivo, esta noticia es buena, es una consecuencia de política de diálogo y de consenso, como he dicho antes. ¿Y por qué? Porque planteamos una Alcalá de futuro, una Alcalá que vaya más allá de una legislatura, que no se quede en estos 4 años y decir, bueno, vamos a practicar políticas, no, va todo en un eje, una Alcalá con un horizonte que hablábamos, esa oficina 2030 que tampoco les gusta a otros partidos, porque es una Alcalá de futuro, una Alcalá con la que soñamos, y aquellos que sí que somos de Alcalá o trabajamos para Alcalá, algunos se dedican para trabajar más para la Comunidad de Madrid o para otros sitios que para Alcalá, los que nos dedicamos a trabajar para Alcalá de Henares sabemos qué queremos para esta ciudad y es una Alcalá que tenga futuro. Gracias. Para acabar esta rueda de prensa, quisiera hacer una reflexión sobre periodos de tiempo largos. A veces en la política se piensa que vivimos al día a día, pero si algo ha caracterizado a este equipo de gobierno, y creo que me caracteriza como alcalde, es pensar siempre también en el medio plazo. En el año 2011, Bartolomé González fue proclamado alcalde de esta ciudad, anunció que había tomado nota, había perdido la mayoría absoluta. Cuando pasó menos de un año, en marzo de 2012, dijo una frase absolutamente profética, dijo, se acabó la fiesta, y el 30 de marzo de 2012 se aprobó un plan de ajuste que supuso un cambio absoluto en lo que venían haciendo hasta ese momento. Se acabó el derroche y vino la total paralización de un ayuntamiento que prácticamente solo tenía para pagar las nóminas y poco más, porque el periodo medio de pago a proveedores se disparó. Mirad, bajar el promedio de pago a proveedores a estos niveles, lo que lleva por debajo es que se paga pronto y bien cuando compras un bien público. Quiere decir que se paga las contratas. Por lo tanto, nuestro mayor reto, nada más llegar en el año 2015, fue sanear las cuentas municipales y pagar a tiempo, porque eso permitió sacar concursos en los que las empresas venían a competir y no concursos públicos en los que nadie venía porque nadie quería venir a Alcalá de Henares para que le pagaran al cabo de muchos meses, tarde y mal. Por lo tanto, fue clave esos años de saneamiento financiero. Bajo esa cifra del periodo medio de pago a proveedores, lo que se esconde realmente es el núcleo duro de la reforma económica y de la mejora económica de este ayuntamiento, lo que permitió que las contratas funcionen mejor, que las podamos exigir con una ciudad más limpia ahora que la que nos encontramos, que podamos conseguir que realmente nuestras obras y nuestra provisión de materiales y de servicios para este ayuntamiento se haga a unos precios asequibles. Es algo difícil de explicar, pero es la realidad. El periodo medio de pago a proveedores es la clave por la cual pudimos salir hacia adelante. Si miramos las inversiones, que es lo que un ciudadano tal vez percibe con más facilidad, qué calles se han arreglado, qué puntos de la ciudad han mejorado, qué espacios verdes, cómo han fluido en mi vida diaria el trabajo de este ayuntamiento, pues aquí tenemos lo que representa las intervenciones del ayuntamiento en los últimos años, desde el año 18, cuando terminamos ese saneamiento económico y pudimos empezar a invertir. Y a mi izquierda lo que tenemos es lo que va a suceder en este año, simplemente en este año.
Está claro que hay varias cuestiones importantes. Una, un gran número de actuaciones. Y en segundo lugar, un gran número de actuaciones en toda la ciudad. Este equipo de gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos no trabaja por el centro histórico en exclusiva. Trabaja por el centro histórico porque es nuestro orgullo, porque es el corazón de la ciudad. Pero trabaja por todos y cada uno de los barrios, como se puede observar en las inversiones realizadas anteriormente y en las inversiones que vamos a realizar en el futuro. Hubo 10 años también de ausencia de inversiones en esta ciudad. A partir del año 11 aproximadamente se dejó de invertir en Alcalá de Henares. Las calles no se asfaltaron, los parques no se renovaron, no se hizo prácticamente ninguna actuación importante en la ciudad. Eso hizo que partiéramos con un gran retraso y lo que hemos estado haciendo estos años en gran medida es adelantar o recuperar, mejor dicho, todo ese tiempo perdido. 10 años de falta de inversiones. La última gran inversión en la ciudad se produjo por el Plan E. El Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, ese plan que el propio Partido Popular, en esa época Bartolomé González, hablaban mal de ese Plan E, pero las únicas chinchetas que pudieron poner en esa época fueron los del Plan E. Nosotros hemos puesto estas chinchetas, hemos puesto estos hitos en la ciudad a base de dinero del ayuntamiento, de la buena gestión municipal. Y vamos a poner otras nuevas en el año que viene a base de la buena gestión municipal y de algunos fondos europeos. Y si continuamos en el Gobierno, que es lo que queremos y creemos mejor para esta ciudad, desde luego continuará habiendo chinchetas, porque estamos trabajando para el futuro, estamos trabajando mirando hacia adelante, estamos trabajando en traer fondos europeos para que este esfuerzo inversor no termine justo cuando acabe esta legislatura, sino que continúe para el futuro. Por lo tanto, estoy muy ilusionado. Tenemos un plan de ciudad en la cabeza. A veces cuando hablábamos de planes a 10 años la gente se sonreía, pero claro que hay que pensar en 10 años adelante. Yo tengo memoria de ese pleno municipal de 30 de marzo de 2012 en el que se celebró bajo unas circunstancias duras, con la plantilla aporreando las puertas del ayuntamiento, con un clima social muy duro y con la sensación que teníamos todos de que efectivamente se acababa la fiesta, se acababa el derroche, se acababan las pequeñitas inauguraciones en las que costaba más el pisco labis de después que la propia inauguración. Eso se acabó. El Partido Socialista se abstuvo en ese momento. Fue una abstención dura, fue una abstención que nos llevó a tener que ejercer la labor de oposición responsable. ¿Y cómo se nota cuando hay una oposición responsable de cuando hay una oposición irresponsable? Aquí hemos tenido en estos años una oposición responsable de Ciudadanos que al final ha terminado integrándose en el Gobierno. Y en unos momentos duros de la pandemia no hemos detenido el esfuerzo inversor de la ciudad. Nosotros también lo fuimos en esa época. En la época en que para pagar la fiesta de Bartolo tuvimos todos que arrimar el hombro. Los vecinos con impuestos y con la falta de inversiones. Y los partidos políticos responsables absteniéndonos para que no colapsara la ciudad. Algunos ya no se acuerdan de eso, pero yo sí me acuerdo porque estaba allí. Por lo tanto, felicidad, orgullo de lo que hemos hecho en estos años, pero desde luego profunda ilusión de lo que viene por delante. Un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento que paga sus deudas, un ayuntamiento con el que se quieren hacer contratos y con el que se quiere trabajar por parte de lo privado y por parte de lo público, y una lucha tremenda, constante, por captar fondos europeos para hacer de Alcalá la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid. En eso estamos, y este hito de eliminar el plan de ajuste de nuestras vidas pues adelanta en 10 años esa hipoteca, esa vigilancia a la que estábamos sometidos y nos permite ser más libres. La libertad consiste en hacer bien las cosas, no en gritar libertad. Muchas gracias. Quedamos a disposición de lo que nos queráis preguntar. Diana. ¿Y cómo se va a afrontar de aquí a los próximos años la devolución de esa deuda? Bueno, voy a dejar que lo conteste Diana, porque realmente la fecha oficial, igual que hay un 30 de marzo de 2012 que se aprueba en pleno el plan de ajuste y estuvimos unas semanas antes en el debate y en ver qué posición teníamos, la fecha exacta es cuando ha llegado la comunicación del Ministerio de Hacienda, que podríamos enmarcar junto al título de Ciudad Patrimonio, diciendo que se acabó el plan de ajuste. Y no sé exactamente la fecha, igual Diana la tiene.
Tuvimos que entregar a finales de año trimestralmente, con el plan de ajuste teníamos que entregar una serie de documentación al Ministerio. A final de año tuvimos que entregar toda la documentación para ver si estábamos en los parámetros de la disposición adicional de la Ley General de Presupuestos del Estado, y finales de marzo, yo no te sé decir el día, pero finales de marzo pues ya nos comunicaron que no teníamos que meter esa documentación en la aplicación del Ministerio. Y efectivamente os decía que tenemos 160 millones de euros aproximadamente de deuda total, que no la sabemos todavía con certeza porque estamos terminando de hacer la liquidación del año 2021, que es cuando nos dará la cifra concreta de los millones de euros todavía que tenemos de deuda total, y la vamos a afrontar como venimos afrontando estos años de gestión, pues primero cumpliendo desde luego con los préstamos y los créditos que tenemos, fundamentalmente el crédito de refinanciación del plan de ajuste, que os decía que eran 98,4 millones de euros fue lo que se financió en primer lugar. Ahora, a finales del año pasado, refinanciamos lo que quedaba, que eran 69 millones de euros, y con esa refinanciación habíamos tenido 3,5 millones de euros de ahorro. Y, pues, como te decía, afrontaremos lo que queda de deuda pues, de manera responsable, como venimos afrontándolo hasta ahora, y pagando nuestros compromisos. Por hacer hoy es un día en el que estamos contentos, así que permitirme alguna imagen un poco simpática, ¿no? Vivir con deuda es normal. En nuestras vidas tenemos hipotecas, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una hipoteca, y preferimos endeudarnos a no poderte comprar un coche o un abrigo cuando hace frío, o comer en algún restaurante cuando te apetece, o pagar las clases extraescolares de nuestros hijos, ¿verdad? Pues los ayuntamientos es igual, en lo público es igual. Un nivel de deuda adecuado es un síntoma de buena gestión. Todas las administraciones tienen un cierto nivel de deuda, porque tenemos que atender lo inmediato, tenemos que atender los servicios, tenemos que pavimentar calles, y por lo tanto un nivel de deuda en torno al 65% es una deuda sostenible, es una deuda que está 10 puntos por debajo de esos límites que están prescritos por la Unión Europea, que te impedirían pues, pedir más créditos o actuar de una manera libre. Por lo tanto, el nivel que tenemos actualmente, aunque suene grande, de 160 millones de euros, es situarnos en torno a un 65%, que es algo bastante adecuado. Seguiremos en la vía de ir bajando la deuda, pero insisto, una buena gestión incluye una buena gestión financiera, incluye un buen paquete de deuda bien financiado, porque eso te permite que el día a día de la ciudad avance, y la obsesión de quitarse deuda, desde luego, no es una medida acorde a lo que necesita una ciudad como Alcalá de Henares. La prioridad está en los vecinos y vecinas. Pues os hemos abrumado de datos, pero es que teníamos muchas ganas de hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengáis buen día.